Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 7, en donde vamos a dar comienzo a la segunda unidad del curso de Botánica General. Vamos a seguir con el tema de tejidos complejos en cuanto al desarrollo del concepto y definiciones e importancia de la epidermis, xilema y floema. El objetivo de la clase es conocer la estructura de los sistemas complejos para el funcionamiento de una planta. Vamos a iniciar a realizar un repaso también para poder retroalimentar lo que estamos viendo y ponernos en contexto de lo que hemos estado trabajando en los tejidos vegetales, en donde vimos los tejidos simples y ahora nos corresponde ver los tejidos complejos, pero vamos a hacer un breve repaso para que podamos colocarnos y estar en contexto de lo que hemos venido desarrollando. Y tenemos que para el tema de hoy que vamos a realizar dentro de los tejidos complejos, para que los árboles puedan llevar a cabo su proceso de fotosíntesis y mantener la salud dentro de los organismos y mantenerse de pie y viva, necesita de ciertos minerales y ciertos nutrientes. Entonces podemos preguntarnos cómo puede una planta absorber o tener esos minerales o esos nutrientes que bombean desde la raíz hacia las ramas, hacia las hojas, si no tienen pues un órgano que vaya a bombear esos minerales o esos nutrientes. Por ejemplo, no carece de un corazón, ¿verdad? En donde están las arterias y las venas, en donde nosotros por medio de eso podemos bombear ciertas sustancias en nuestro organismo. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es eso que dentro de una planta puede funcionar ese bombeo en el sistema de una planta en cuanto a los minerales y a los nutrientes, que es una parte fundamental para que ese transporte de nutrientes se mantenga? Aquí hay algo muy importante que vamos a ver, que es el funcionamiento de la osmosis, por el medio del cual se realiza un bombeo de estos minerales y de estos nutrientes desde la raíz, ¿verdad? Y que impulsa ese transporte también a través de las hojas hacia abajo de los carbohidratos, y que existe una interacción entre este sistema. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy de manera de repaso, que vimos que los tipos de plantas están los indiferenciados y están también los diferenciados, en donde se agrupan en 3 sistemas. Dentro de los indiferenciados vimos ya los meristemos. Dentro de los diferenciados, donde se agrupan en 3 sistemas, están los de protección, los fundamentales y los vasculares. Dentro del tipo de planta indiferenciado meristemos, vimos lo que son los protodermis, los fundamentales y los procambios. Dentro de esto vimos algunas definiciones que fueron los del parenquima, colenquima y esclerenquima. El día de hoy vamos a ver exclusivamente lo que son los diferenciados, los de protección, que corresponden a la dermis y epidermis, y a los vasculares, que corresponden a xilema y el floema. Estos 2 sistemas nos hacen falta ver para completar este tipo de plantas. Entonces vimos que dentro de los tejidos de las plantas, bueno, antes de pasar a este tema, vamos a dar así un breve repaso acerca de lo que vimos dentro de los tejidos de las plantas indiferenciados y diferenciados. Y nos recordamos que el sistema de protección, que es el que permite resistir en un medio ambiente variado y seco, está formado por los tejidos de la epidermis y de la peridermis, en donde las células de estos tejidos se revisten de cutina, suberina y ceras para disminuir la pérdida de agua, y aparecen los estomas en las epidermis para controlar la transpiración y regular el intercambio gaseoso. Dentro del sistema fundamental
lleva a cabo funciones metabólicas y de sostén. Una gran proporción de los tejidos vivos de las plantas está representada por el parenquima, el cual realiza diversas funciones desde la fotosíntesis hasta el almacenamiento de sustancias para mantenerse erguidas sobre la tierra y mantener la forma y estructura de muchos órganos. Las plantas tienen un sistema de sostén representados por los tejidos conocidos como colenquimas y otros más especializados denominados esclerenquima. La función de mantener el cuerpo de la planta erecto pasará a ser un sistema vascular en plantas de mayor porte. Uno de los hechos más relevantes en la evolución de las plantas terrestres es la aparición de un sistema vascular capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta. Dentro del sistema vascular, que está formado por dos tejidos, que son los que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el xilema y el floema. Y dentro de los tejidos también se pueden agrupar en formas, en diversas células que los componen, y que son los tejidos simples o sencillos, que contienen un tipo celular, como los parenquimas, mientras que otros son complejos, como los de protección o conductores. Entonces, vamos a tener que las plantas, los tejidos de las plantas, entonces, dentro de los meristemos, que tienen la capacidad de la división celular, vimos los tejidos simples con capacidad de división, los parenquimas, colenquimas y esclerenquimas. Y dentro de los tejidos permanentes o adultos, que lo que nos corresponde el día de hoy, vamos a ver los tejidos complejos, que están, precisamente vamos a ver lo que son de conductores, que es el xilema y el floema, para determinar que la planta tenga esa conducción de llevar a cabo la parte de la fotosíntesis entre la interacción de los minerales y del agua a través del xilema y floema. Y vamos a ver los de protección a través de la importancia que tienen las capas de la dermis y peridermis en una hoja. Y entonces tenemos acá que esta es la capacidad de la división que se da en los tejidos complejos. Entonces vamos a ver que dentro de los tejidos complejos, tenemos, ya cambió la diapositiva, sí, ya. Entonces tenemos los tejidos complejos que se forman a partir de la división de células del tejido meristemático, en donde pierden su capacidad de dividirse, crecen hasta alcanzar su tamaño definitivo y se transforman en los tejidos de las plantas adultas y se clasifican en conductores, dérmicos o protectores. Dentro de los tejidos compuestos, que son los tejidos vegetales que contienen más de un tipo de célula, hay dos tipos de tejidos, complejos dérmicos y vasculares. Dentro de los tejidos dérmicos, que se dividen en epidermis y peridermis, en donde vamos a ver más adelante la definición de la epidermis. Y entonces también tenemos los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema, que también los vamos a definir más adelante, y que por supuesto hay una diferencia entre el tejido simple y los tejidos complejos, que también vamos a verlos de acuerdo a la descripción que estamos realizando. Y dentro de los tejidos complejos, esta es su estructura entre el xilema, el floema y la epidermis, para el funcionamiento y la protección del desarrollo de una planta, para poder contribuir a que esta planta obtenga sus minerales y también contenga lo que conocemos el agua, ¿verdad? Entonces tenemos que dentro de los tejidos complejos
que transportan agua, nutrientes y son los que también elaboran hormonas y minerales dentro de la planta. El xilema y floema son los tejidos conductores o vasculares. Dentro de la parte importante o la función que tiene acá el tejido complejo dérmico, que es donde se dividen en epidermis y peridermis, y es la que segrega la cutícula y es la que controla el intercambio de gases y pérdida de agua, y en donde el peridermo está compuesto por células de corcho, cambio, de corcho y células de parenquima, que estas protegen los tallos y raíces más viejitas, formando una cubierta protectora. Y entonces acá, dentro de los tejidos vasculares, tenemos que la epidermis constituye el tejido de protección, o sea, esa es la función que tiene, y que también esta protección es de una doble vía, porque también los protege de los patógenos y frente a daños mecánicos. Cuando hablamos de la epidermis y la peridermis, hablamos dentro de la estructura de una hoja, la epidermis que encontramos en el primer nivel y la dermis que está debajo de la epidermis, y que ambas tienen la función de una protección para los daños que puedan surgir dentro de la planta. Y entonces podemos ver que la epidermis es esta parte fundamental que tiene de protección para los tallos, las raíces, las hojas, las flores, los frutos y las semillas. Ahora, ¿qué hay en la epidermis? Ya sabemos que es la capa superior de la piel, que se localiza justo encima de la dermis, y es el revestimiento del cuerpo y lo cubre casi en su totalidad. Las células que la componen se crean en la parte más profunda de la epidermis y se van llenando de queratina hasta que llegan al exterior. Dentro de la epidermis, como capa más externa que vemos y tocamos, nos protege frente a toxinas, bacterias y pérdida de líquidos. Consta de 5 subcapas de las células llamadas queranticonocidos. Estas células producidas en la capa basal más interna migran hacia la superficie de la piel, madurando y experimentando una serie de cambios. Tenemos entonces que la epidermis tiene 5 capas importantes que ayudan a la protección y el desarrollo de los minerales y del agua para el transporte y la realización de la transpiración del desarrollo de una hoja para que cumpla ese funcionamiento de doble vía. Vamos a ver entonces que dentro del sistema vascular tenemos lo que es el sistema, dentro del sistema vascular está lo que es el xilema y el floema. Dentro del xilema, del sistema vascular del xilema, es lo que encontramos en la parte acá en rojo, dentro de un tronco. Estas son células grandes, el xilema así se representa como las células grandes. Y el floema lo encontramos en esta parte de acá como células más pequeñas. Así podemos diferenciar este sistema vascular entre el xilema y el floema. Y entonces tenemos que aquí hay, dentro del sistema vascular, para que las plantas se mantengan, lleva una función de salud en cuanto a lo que es el transporte de agua y minerales, pero también hay una función que se realiza el proceso de la fotosíntesis para transmitir a través de los vasos el floema a través de la conducción de azúcares y minerales que inicia desde las hojas hacia abajo, que es un proceso de doble conducción. Podemos decir que el sistema vascular del xilema y el floema son 2 aportes importantes que se dan para su desarrollo.
Y entonces aquí vamos a tener que el xilema transporta agua y minerales. Muy bien. Entonces tenemos acá que el xilema y el floema son tejidos presentes en las plantas vasculares, es decir, que son aquellas que tienen sistema circulatorio, que en estos dos tejidos son los que se encargan de transportar las diversas sustancias. Mientras que el xilema permite el transporte de agua y sales minerales. El floema se encarga del transporte de azúcares y otros productos de las plantas. El xilema se encarga del transporte ascendente, ¿verdad?, de las raíces hacia el tallo y las hojas de las plantas. A diferencia del xilema, el transporte del floema puede ser tanto ascendente como descendente. Digamos que el xilema y el floema son dos elementos del sistema circulatorio de las plantas, lo podemos dejar como esa definición. Tanto el término xilema como el término floema son palabras que provienen del griego, mientras que floema quiere decir corteza, ¿verdad? Entonces, xilema madera y floema corteza, que también es conocido como el tema de xilema, es conocido como leña, y el floema es también llamado como vasos liberianos, que son tejidos cribosos o conocidos también como liber. Dentro de las funciones generales, tenemos que el xilema y el floema son los componentes del sistema circulatorio de las plantas vasculares. Estas dos estructuras se encargan de conectar la parte superior de la planta, lo que es tallo, ramas y hojas, con la parte inferior de la misma, que son las raíces. Las raíces absorben agua y minerales necesarios para que la planta subsista. Sin embargo, desde las raíces hasta la parte superior de las plantas hay una distancia considerable, dependiendo del tamaño de la planta. Y es aquí en donde, donde interviene el xilema. El xilema está compuesto por una serie de vasos que conectan la planta de un extremo a otro. Estos vasos garantizan el transporte ascendente del agua a una máxima gravedad. Y la fuerza para transportar sustancias de un extremo a otro de la planta proviene de dos fenómenos esenciales, que es conocido como la osmosis y la succión. Entonces, la osmosis va a ser como esta bomba de agua desde la raíz hacia arriba. Y tenemos entonces que la osmosis se da cuando las raíces de las plantas absorben agua y mueven parte de esta hacia el tallo de la planta. La fuerza de la absorción no es suficiente para hacer que el agua llegue hasta las hojas de la planta. Entonces aquí es donde interviene la otra función importante, que es la succión. Esta se da cuando parte del agua en la planta se evapora. Esta insuficiencia de agua hace que los tejidos sean capaces de absorber agua de los tejidos continuos. De este modo el agua llega a la parte superior de la planta. Es importante acá las dos funciones que tiene la osmosis y la otra parte que tiene la succión para el desarrollo de la que veamos a una planta en un proceso circulatorio entre el agua y los minerales. Y es importante que el xilema no solo interviene en el transporte de sustancias, sino que también es un elemento importante para el soporte de la planta. Esto se debe a que el xilema está compuesto por una pared o tejido vegetal lignificado o suficientemente fuerte como para darle estabilidad a la planta. Y también se puede observar cuando se tala un árbol. Cuando un árbol ha sido cortado, se aprecia una serie de anillos concéntricos. Estos anillos son restos de tejidos antiguos del xilema. El tejido del xilema muere después de un año y entonces se forma un xilema nuevo. Es por eso que cada anillo representa un año de vida en un árbol. Cuando
podemos ver el crecimiento o la edad de un árbol, también se puede determinar por el anillo que representa el xilema del árbol para poder determinar cuántos años tiene este árbol, ¿verdad? Y se puede hacer en la práctica. Entonces el xilema está formado por 3 tipos de células: las tranqueidas, las tráqueas y las fibras. Las traqueidas tienen forma alargada y puntiaguda. Su pared celular está lignificada, lo que da una consistencia dura y resistente. Mientras que por su parte las tráqueas son o traqueidas más especializadas. Estas se organizan en forma tubular para crear los vasos que constituyen al xilema. Su función es del transporte. Y por último, las fibras, que son formaciones gruesas, son paredes lignificadas. Su función es la de transporte de sustancias. En cambio, estas se encargan de proporcionar soporte adicional a la planta. Cuando hablamos del floema, estamos hablando de las plantas que son organismos autótrofos, lo que quiere decir que producen su propio alimento. Este alimento son azúcares que se generan a través de la fotosíntesis, proceso que ocurre en las hojas de las plantas. Para eso vimos en el proceso simple lo que es el colenquima, el parenquima y el escleronquima. Y el azúcar producido gracias a la fotosíntesis debe ser distribuido a todas las partes de la planta, ya que esta es fuente de energía. Es aquí donde interviene el floema. Las células del floema se encuentran en todas las plantas. Estas se encargan de transportar azúcar y otras moléculas que han sido creadas por fotosíntesis. El floema está compuesto por 2 tipos de células. Está compuesta por los tubos cribosos y las células anexas. Los tubos cribosos son alargados. Están formados por células cribosas que se organizan de manera vertical una sobre la otra. Y los tubos presentan divisiones entre célula y célula, cuyos extremos están perforados para permitir el paso de diversas sustancias. Por su parte, las células anexas son más pequeñas que las células cribosas. No tienen una forma definida. Estas se encargan de regular las actividades de los tubos cribosos. Entonces podemos decir que esta es la importancia entre lo que es el xilema y lo que es el floema. O sea, lo que acabo de decir lo podemos ver en esta gráfica. Todavía no vamos a pasar acá. El xilema y el floema, con las características que hay ahí, que vimos que son tubos fibrosos, cada una con sus características. Acá en el xilema, ¿verdad? Que dijimos que se da en un solo transporte por medio de estos vasos, ¿verdad? Inicia desde la raíz hacia arriba para darle el soporte y que lleve a cabo su proceso de agua y de minerales en la conducción de como arterias, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí desde las raíces, que es la conducción que lo lleva a los tallos y a las hojas, y que va de acuerdo a lo que es la osmosis y la succión, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos que el floema se dan de 2 procesos a través también de los vasos que vimos dentro de estos tejidos, que son a través de los vasos activos y pasivos, que se da en 2 formas, una hacia arriba y una hacia abajo. Recordémonos que aquí ya viene el proceso de la fotosíntesis para darle esos azúcares o los nutrientes necesarios a la planta, y que viene en dos vías, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de poder trabajar, de poder observar y de poder ver cuál es el funcionamiento de la planta a través del xilema y del floema, y que son procesos que llevan a que las plantas puedan tener esa salud, puedan tener esa alimentación a través de una circulación que se lleva a cabo
y que pueda al final proporcionar el desarrollo que corresponde para dar el fruto a la flor, la semilla, lo que se requiere de esa planta a través de canales de conducción. Podemos observar en esta gráfica entonces que estas células grandes son el xilema y estas pequeñas son el floema. De esta manera nosotros podemos determinar qué es el xilema y qué es el floema. Y entonces tenemos acá, dentro de la explicación que dimos, los vasos del xilema y los vasos del floema. Los vasos del xilema que se da en una vía y los vasos del floema que se da a través de dos vías, ¿verdad? Que esta es la forma en la que se da. Dentro de los vasos del xilema, que ya mencionamos la información de manera general, pero acá les dejo esta como de un resumen para que veamos que dentro del vaso del xilema, que tiene una solución de dirección, ¿verdad? Esta es la dirección, que lleva agua y minerales, ¿verdad? Aquí, H2O, el transporte. Capa interna no tiene paredes terminales entre las células, paredes gruesas por la presencia lignínea, que también ya vimos en la descripción. Les coloco esta gráfica para que podamos del concepto tener cómo ese vaso del xilema y del floema se da ese transporte. Y acá dentro del floema se da esa información de dos vías, que es el agua y los alimentos. El transporte de agua y el transporte de alimentos a través del proceso de la fotosíntesis, a través de la osmosis y de la succión. Las células tienen perforaciones, que también tienen una función importante que vamos a verla en la siguiente gráfica, que también ya se dio la definición. Y es un sistema de dos vías, del transporte de agua y de alimentos. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos una diferencia entre tejidos simples y complejos, y es importante que los veamos porque recordémonos que en la clase anterior vimos que son los tejidos simples y ahora estamos viendo lo que son los tejidos compuestos, pero ya vimos tejidos simples, ahora compuestos, podemos dar lo que es la diferencia entre ambos. Y podemos decir que el sistema de tejidos simples, la diferencia es en que los simples y los compuestos. Dentro de la composición, los simples contienen tipos similares de células y los complejos contienen diferentes tipos de células. Dentro de la diferencia entre los tejidos simples y complejos están las funciones. Las funciones de los tejidos simples son la fotosíntesis, el almacenamiento de alimentos, la secreción, la reparación de tejidos, el soporte estructural. Dentro de los compuestos, las funciones de los tejidos complejos son la secreción de cutículas, la protección del control de intercambio de gases y de pérdida de agua, el apoyo estructural y la distribución de agua y azúcares a través del xilema y el floema. Cuando hablamos de la protección y el control de intercambio de gases, estamos hablando de protección de la capa de la epidermis y de la dermis. Y entonces estas son las diferencias entre dentro de estos dos tejidos simples y compuestos. Podemos mencionar también que dentro de las funciones adicionales dentro de estos dos compuestos, podemos decir que también hay un cuadro comparativo entre el xilema y el floema. Dentro de estos aspectos de comparación dentro del xilema y floema, tenemos de manera resumida que el xilema se encarga del transporte de agua y minerales, como la sal desde la raíz hasta las partes de la planta, mientras que el floema se encarga del transporte de nutrientes tales como el azúcar, que se efectúa en las hojas hacia los órganos que almacenan la planta. Dentro de las funciones del xilema y el floema, podemos decir que
El xilema funciona como soporte mecánico para la planta, y mientras que el floema forma enlaces vasculares con el xilema. Dentro de un movimiento que se da entre xilema y floema, podemos decir que el movimiento de las sustancias que transporta el xilema es unidireccional. Su sentido es ascendente desde las raíces hacia el tallo y las hojas. Y el movimiento de las sustancias que transportan el floema es bidireccional. Este quiere decir que los nutrientes se pueden desplazar de arriba hacia abajo y viceversa, ¿verdad? Que es en la figura que les proyecté de las dos plantas, en donde está el floema y el xilema. Y dentro de los tipos de tejidos, cuando la planta ha alcanzado la madurez, el xilema está compuesto por tejido maduro. Por este motivo, digamos que el hueco que no contiene la célula, mientras que el floema está compuesto por tejido vivo en la madurez y las células están vivas. Sin embargo, los núcleos estos se van desintegrando, ¿verdad? De alguna manera, por decirlo así. Y que dentro de las tipos de células, el xilema, cuando la planta aún no ha alcanzado su estado de madurez, el xilema está conformado por 3 tipos de células, que dijimos que son las traqueidas, las tráqueas y las fibras. Mientras que el floema está compuesto por 2 tipos de células, que son los tubos cribosos y las células anexas. En cuanto a la forma que tienen, podemos decir que el xilema tiene forma tubular y se organiza en una estructura semejante a una estrella, y que el floema tiene forma tubular, pero no se organiza en estructura estrellada, ¿verdad? Podemos ver las 2 formas del xilema y el floema. Muy bien, entonces acá tenemos esa información muy importante dentro de la estructura del xilema y del floema. Ahora vamos a pasar a esta gráfica, en donde vamos a explicar un poquito los conceptos y las definiciones que ya vimos en cuanto a las capas de una hoja, en donde se da toda esta información que acabamos de ver. Y también los invito a ustedes que a través de esta hoja y las partes que hay dentro de una hoja, que podríamos decir, bueno, aquí no miro yo esto, ¿verdad? Podamos nosotros poder definir, podamos dar todas estas explicaciones que ya tenemos los conceptos y las definiciones, para poder ser un poco curiosos y decir, bueno, ¿dónde están en esta hoja las partes y dónde están las capas protectoras? ¿Cómo es que en esto se da? Dentro de estas estructuras podemos mencionar, ¿verdad? Las capas de las hojas, que decíamos las 5 capas, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de estas capas tiene una función muy importante para el transporte de alimentos, para el desarrollo de la fotosíntesis, para el desarrollo de xilema y el floema, y también es muy importante para los demás procesos que vimos. Dentro de esto también están los procesos simples. Acá en esta capa es donde está en la epidermis, y la epidermis dijimos que es la capa protectora. Dentro de esta capa protectora dijimos que es la que va a proteger al tallo, a las hojas, y al fruto y a la semilla. Dentro de esta capa protectora de la epidermis también hay una capa menor, que es la dermis, que dijimos, ¿verdad? Muy bien, dentro de esta otra capa están lo que son la capa mesofílica. En esta capa mesofílica que dimos la información, aquí de manera resumida les estoy dejando y también ejemplificando lo que vimos para que podamos ver aquí el proceso.
dentro de esta capa mesofílica, que es el sitio donde se desarrolla la fotosíntesis, que vimos que la fotosíntesis en el tejido simple es donde se da el parenquima y también se da la secreción y el almacenamiento de alimentos y agua, y en donde se dan espacios de intercambio de gases. Es decir, que acá en esta capa mesofílica son como piedrecitas que tienen una apertura, y en esta apertura es donde se da un espacio de intercambio de gases que sirve para el funcionamiento de la planta en cuanto a la importancia de tener y desechar lo que ya no es funcional para la misma. Dentro de esta otra capa podemos ver acá lo que es el xilema, y también podemos observar lo que es el floema en esta misma. De acuerdo a la figura que vimos, en donde el xilema son las células grandes y el floema son las células pequeñas. Y aquí también lo podemos observar en esta otra figura. Sin embargo, en esta podemos observar ya los canales o los vasos de conducción, donde en estos vasos de conducción vimos que se da en dos vías esos procesos del transporte tanto del xilema como del floema. Y en estos canales o vasos continuos, cilíndricos y traqueidas es donde se da ese transporte en dos vías para mantener ese agua y esos minerales, para que se mantenga la planta en cuanto a salud y el proceso de la fotosíntesis. Tenemos entonces que dentro de esta otra capa, también podemos mencionar, acá dentro de estas otras como que fueran rocas o un pedazo de malanga partido, también está un proceso del parenquima lagunar. Y recordémonos que aquí es un proceso del agua, en donde a través de estas vasos se da un proceso alineado y un proceso definido en cuanto al transporte también de los alimentos en una o en dos vías. Acá dentro de estas como aperturas que tenemos acá en esta hojita, esta apertura tiene dos funciones. La primera es también conocida como estoma. Este estoma, su función es que aquí depura o sale el agua como vapor de agua a través del estoma, ¿verdad? Entonces esta apertura que tiene acá es la función que el agua sale a través de, digamos, de la propia agua o a través de vapor, para que pueda cumplir una función importante dentro del proceso del xilema y del floema. Dentro del floema acá tenemos los carbohidratos y aminoácidos, tallo y raíz, donde se almacena, ¿verdad? Aquí, a través de los vasos continuos, en donde hay un proceso para la realización de esas vías, para que se puedan llevar a cabo los procesos de agua y minerales, azúcares, carbohidratos, fotosíntesis, y se mantenga la planta de acuerdo también a las necesidades que se tiene, ¿verdad? Entonces acá, muy importante conocer estos aspectos de lo que es el proceso de la fotosíntesis en cuanto al proceso de la estructura dentro de una hoja, y donde podemos ver esos distintos procesos del xilema y del floema, la función que tienen los tejidos vasculares, conocidos también dentro de ese proceso de doble vía de los traqueofitas, y la estructura de los procesos que se van a cabo a través de cada una de las capas para su desarrollo, y que estos tengan la función que se necesita en cuanto a la osmosis o la succión que se debe realizar. Entonces sería
prácticamente en esto resumiríamos lo que acabamos de ver dentro de las definiciones y funciones que tiene. Yo les comparto estas 5 preguntas para que ustedes puedan desarrollarlas, puedan ampliar el tema, puedan desarrollarlo y ampliar la información para enriquecer el conocimiento que nosotros necesitamos. Y por supuesto vamos a hacer llegar esta información, estas diapositivas, a través de un número de teléfono que tienen en general de ustedes, en donde se comparten esta información como se hizo en la unidad pasada. Estamos acá, entonces es un gusto y gracias por su atención. Que tengan buena tarde.